hagamos el recordatorio. Vimos que las lesiones preneoplásicas casi comparten el mismo agente causal, ¿no? O preinvasoras, en relación a vulva, vagina y cervix, ¿no? Casi la mayoría de las lesiones preinvasoras comparten el mismo agente. ¿Cuál era? Una lesión, una infección persistente por el virus del papiloma humano, ¿no? Básicamente eso. Decimos que es preinvasora porque todavía no ha habido una invasión de la membrana basal, ¿no? Está contenido solamente en el epitelio. Ahora, en relación a la terminología de cómo ha ido cambiando el nombre que le daban a estas lesiones, ha ido cambiando de acuerdo a los años, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de cuello uterino, en las lesiones preinvasoras del cervix, las conocemos como los NIC, ¿no? NIC 1, NIC 2, NIC 3, neoplasia intraepitelial cervical, ¿no? Después ha ido cambiando y le han dado nombre de displasia leve, displasia moderada, displasia severa, ¿no? Esto es de acuerdo al compromiso del epitelio, ¿cierto? Y actualmente en cervix conocemos como lesiones de bajo grado y de alto grado. Las de bajo grado son las que conocíamos como NIC 1 o displasia leve, ¿no? Y las de alto grado, tanto como NIC 1, NIC 3, NIC 2, displasia moderada y displasia severa. En relación a cervix se mantiene así. Ahora, en relación a vulva, había algunas variantes, ¿no ven? Las lesiones preneoplásicas en vulva, las que conocemos son las BIN, ¿no? BIN se llama, ¿no ven? Neoplasia intraepitelial vulvar, se llama BIN, ¿no? Las BIN diferenciada, la BIN usual o habitual, ¿no ven? La diferenciada es la que no tiene relación con HPV, no VPH. Y la BIN usual es la que sí tiene relación con HPV. Tanto, ¿no? La usual como la diferenciada son las lesiones precursoras de cáncer de vulva, ¿no? Ahora dijimos que en la vulva la BIN de tipo 1 ya no se consideraba, ¿no? Como lesión precursora. Y también fue a esa la conocemos como lesión de bajo grado, ¿no? Y alto grado a la BIN de tipo habitual. Ahora lo mismo en vagina, ¿no? Vamos a hablar más en el tema, ¿no? Esto hemos visto, ¿no? La clasificación de la terminología actual de la vulva, ¿no? Te decía, la clasificaba en lesiones intraepiteliales escamosas asociadas al VPH. Tenemos las de bajo grado, que es la BIN 1, y las de alto grado, que era la BIN de tipo 2 y 3, ¿no? Y ya esta es la que tiene más, o tiene asociación con progresión a cáncer de vulva, ¿no? Y también había las independientes del VPH, más que todas asociadas al líquen escleroso, ¿verdad? Y dijimos que esta era la que tiene mayor agresividad, ¿no? 5 veces más en relación a la HPV, ¿no? Aquí hay diferencias, ¿no? Las diferencias en relación a lo que es la presentación, la etiología, la asociación, la clínica, ¿no? Por ejemplo, en el virus de tipo habitual asociado al HPV, tenemos más que todo en mujeres menopáusicas, una mayor frecuencia del 95%, los tipos citológicos, el glucoso vasodoide, asociado al HPV, 16 y 18, que son los de alto riesgo. Este también está asociado a lesiones invasivas e invasivas en otras partes del tracto genital, ¿no? Tanto en vagina, en cervix, en ano, ¿no?
cofactores, pues los mismos cofactores para lo que es una infección por HPV, ¿no? Tabaquismo, inmunodeficiencia, VIH, radioterapia, multiparidad, múltiples embarazos, inicio de vida sexual activa, múltiples parejas sexuales, todo relacionado a la infección por el VIH. La clínica, pues, prurito, escozor, estudia y purpurina, ¿verdad? En relación a las lesiones, eran lesiones múltiples, multifocales, multicéntricas, como máculas, pápulas, de coloración blanquecina, rojiza, marrón. Y dijimos que tiene menos riesgo de progresar a un cáncer invasor de vulva, ¿no? En relación a lo que es el bien diferenciado, ¿no? Que sería 5 veces más. Probabilidad es menos frecuente, más frecuente en pacientes post-menopáusicas, asociado a patología de orientación del P53 y también asociado a líquenes cerebrales. Lesiones unifocales unicéntricas, generalmente. El tratamiento, digamos, era básicamente la biopsia, ¿no? La biopsia es el diagnóstico definitivo, ¿no? Pero también puedes sospechar, ¿no? Lo que es más. En que esas biopsias de pacientes que tienen cambios, ¿no? En la vulva, ¿no? Como coloraciones de lunares, cambio de color, cambio de tamaño, o un nódulo, una lesión rojiza, una lesión negra, o haces una vulvoscopía y después una lesión acetoblanca, tomas la muestra y ese es el diagnóstico definitivo. En relación al cáncer, cuando ya ha habido una progresión, pues el sistema que utilizamos es el sistema de la FIGO, ¿no ven? Que dividía en 4 estadios, ¿no? El estadio 1 tiene sus dos subdivisiones, 1A y 1B. El 1A era que el tumor medía menos de 2 centímetros, menos de 1 milímetro de profundidad. El 1B, más de 2 centímetros o más de 1 milímetro de profundidad. Obviamente aquí están localizados solamente en la vulva, o locales. El 2, el tumor ya es algo más grande, ¿no? O ya está afectando hacia estructuras perinares adyacentes, ¿no? ¿Qué está próximo a la vulva? Pues uno, la uretra, ¿no? Hacia el tercio inferior de la uretra, tercio inferior de la vagina, o también puede comprometer el ano, ¿no? Pero en este caso los ganglios inguinales y femorales todavía están activos. En el 3, los ganglios inguinales y femorales ya son positivos, ¿no? Tienen división 3A, 3B y 3C. 3A con 2 ganglios menos de 5 milímetros, 1 más de 5 milímetros, el B en el 3 menos de 5, 2 más de 5, y el C cuando ya va a haber una invasión capsular. ¿Cuál? Ahora el 4A, ya va a haber metástasis por continuidad, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la vejiga, hacia el recto, el ano. El 4B, metástasis a distancia, ¿no? Por vía linfática o por vía hematórica. Ahora, en relación al tratamiento, según la FIGO, en el estadio 1A, que es un tumor que está menos de 2
centímetros y menos de 1 milímetro, ¿no? Básicamente el tratamiento menciona que puede ser una cirugía excisional radical o una incisión local ampliada, ¿no? En este caso todavía no está indicado de hacer un vaciamiento abdominal. En el 1B y el 2, que son tumores de más de 2 centímetros, que ya ha habido una invasión de la uretra, la vagina o el recto, el tratamiento quirúrgico puede ser una incisión local ampliada, pero en este caso se tiene que hacer un tratamiento o un estudio para buscar positividad en los ganglios inguinales, ¿no? Como cual el ganglio centinela, ¿no? Para ver si son positivos o si es positivo el ganglio centinela, pues haces un vaciamiento ganglionar. Ahora, cuando ya está en este estadio 1B y 2, ya se tiene o ya se puede hacer un tratamiento adyuvante, ¿no? Que se puede hacer con la radioterapia, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia había entre adyuvancia y neoadyuvancia? ¿Quién sabe? ¿Cuándo dicen que es neoadyuvancia? ¿Cuándo dicen que es adyuvancia? Ustedes lo manejan bastante en cáncer, ¿no? En oncología. Por ejemplo, el cáncer de mama dice neoadyuvancia cuando haces un tratamiento, ya sea en cáncer de mama específicamente es quimioterapia, ¿no? Quimioterapia, pero antes de la cirugía, ¿no? Neoadyuvancia. En caso de cervix, la neoadyuvancia, ¿qué es? Hacen quimio y hacen radio, ¿no? Y después deciden hacer la cirugía, ¿no? ¿Para qué sirve la neoadyuvancia? Para disminuir la masa tumoral, ¿no? Disminuir la masa tumoral, las chicas, y obviamente cuando haces la cirugía te permite tener mejores resultados, te permite tener márgenes libres de tumor. Ahora, adyuvancia, cuando haces un tratamiento, pero posterior a la cirugía, ¿no? Como por ejemplo radioterapia o quimioterapia. Entonces, en este periodo del cáncer de vulva, sí se necesita hacer un tratamiento adyuvante, ¿no? Con radioterapia. Ahora, en el estadio 3, como que ya había invasión de lo que son obviamente aquí, como dice, estudio de los ganglios. Ya dijimos, ¿no? Si es ganglio positivo o ganglio centinela, sacas, ¿no? Toda la cadena celular. Ahora, si el tumor está más próximo a la línea media, también sacas la cadena ganglionar, pero bilateral, ¿no? De los dos lados. Si está más de 2 centímetros alejado de la línea media, puedes hacer solamente del mismo lado, ipsilateral. Ahora, en el estadio filo 3, cuando ya hay compromiso, pues, ganglionar, obviamente ya tienes que hacer una cirugía excisional radical más una linfadenectomía inguinofemoral bilateral y además la radioterapia adyuvante. En el estadio 4, ¿qué se va a hacer? Igual se puede hacer, hacen todavía una vulvectomía radical más radioterapia más vaciamiento abdominal. Y en el estadio 4B, pues como terapia quirúrgica mencionan algunos que pueden hacer una exanteración pélvica, ¿no? Que es la exanteración pélvica, es uno, hacer una vulvectomía radical total, o sea, sacar toda la vulva, eso es sacar a los mayores y menores, Montevideo, sacar clítoris, sacar la uretra, sacar la vejiga, sacar la vagina, el útero y sacar perfecto, toda la parte de abajo. La paciente va a quedar pues con ostomías, ¿no? Nefrostomía, nefrostomía, comunicación de la vía urinaria con el exterior, ¿no ves? Y va a quedar con una colostomía.
ver, completamente comprometido la pelvis, ¿no? Vamos a resumen, ¿no? Entonces, ahora lo que nos toca es cáncer y lesiones periplásticas de vagina, del vaina. A ver, a modo de recordatorio, ¿qué es la vagina? La vagina. ¿Cómo es parte de los genitales? ¿Internos o externos? Ya, comunica que es la parte de los genitales externos a través del vestíbulo con el útero, ¿no? ¿Cuánto mide la vagina? 3 centímetros. ¿Qué cosa? ¿Cuánto mide? 4 centímetros. 5 no, ay, no sé, interior y varía según los libros, más o menos entre 9 y 12 centímetros. Obviamente varía de acuerdo a la paciente, no es modo de tiene la misma longitud, ¿no? Y de acuerdo a las etnias, no es lo mismo en América que por ejemplo en África o en Asia, ¿no? Varía. Ya. Luego, ¿qué tipo de epitelio tiene la vagina? Escamoso, cerebro escamoso. Escamoso, certificado, no Caracterizado. ¿Tiene glándulas? Los hematolitos están en el vestíbulo. No tienen glándulas. Solo es un conducto fibromuscular. Tiene tejido fibroso, tiene músculo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo es la vagina? ¿Está así como un conducto abierto todo el tiempo? Tiene pliegues, ¿no? Tiene pliegues y hace contacto la pared anterior con la pared posterior, ¿no? Le da una forma de H al asunto. Y esos pliegues permiten amplia su superficie, ¿no? Por lo cual permiten, por ejemplo, cuando das medicamentos, una absorción de sus pliegues. Ahora, hacia arriba está en contacto con el cervix, ¿no? Está en íntimo contacto. Se continúa básicamente con el cuello del útero, ¿no? No hay ninguna estructura que lo separa, ¿no? Y divide el cuello en dos porciones, ¿no? Una porción intravaginal y una porción supravaginal, ¿no? Al mismo tiempo hay fondos de saco posterior, fondos de saco anterior y fondos de saco lateral. Pues como lo ven, entonces es una estructura amplia, ¿no? Tiene varias. Más de cuántos centímetros tendrá. Si mide 12 centímetros y la circunferencia de unos 5 centímetros, ¿cuánto discurso se tendrá? 60 centímetros de abarca, ¿no? Y por lo tanto tiene los hartos sitios de posibles localizaciones donde tienes que buscar una lesión, a diferencia de cuello del útero, ¿no? Que es solo 3 centímetros, unos 2 centímetros de ancho. Entonces, ¿por qué es importante cáncer de las lesiones periplásticas? Porque si no se diagnostican, no se tratan, progresan rápidamente o pueden causar cáncer. Ahora hay que mencionar que
cáncer de vagina primario, que se refiere primario, al que aparece de origen en la vagina, en las células epiteliales de la vagina, es raro, no es frecuente, es muy raro. Por eso se dice que la mayoría de los cánceres que hay en la vagina son secundarios a una metástasis, ¿no?, de otro cáncer del tracto genital. ¿Qué está cerca de la vagina? El cervix. Sería secundario una metástasis de un cáncer de cervix. Luego hacia abajo, ¿qué está? La vulva, ¿no? Metástasis de un cáncer de vulva. También depende, puede ser sitio de metástasis de cáncer de ovario o cáncer de endometrio. Entonces, como tumor primario es muy grave. Como tumor secundario, ahora metástasis sí. También dice que puede haber metástasis de otro tipo de tumores no ginecológicos, como tumor de riñón, ¿no? Entonces, el primario es raro, ¿no? Comprende más o menos 1% de las neoplasias del aparato reproductor femenino, y casi el 50% de esto se va a diagnosticar en mujeres de 70 años o mayores, igual que el cáncer de vulva en pacientes de edad avanzada. Ahora, en este cáncer de vagina, el 90% más o menos son cánceres de células epiteliales, de tipo escamoso, y solamente un 90% son cáncer o adenocarcinomas, pero esto generalmente no porque tiene glándulas, sino por vestigios embrionarios, ¿no? Ahora, van a surgir estos cánceres, según dice, por lesiones, por los primarios, por lesiones precancerosas, ¿no?, conocidas como neoplasia interepitelial vaginal, ¿no?, los VINE, ¿no? ¿Qué son los VINE? Son las lesiones preinvasoras, premalignas, caracterizadas por la presencia de células atípicas, ¿no?, escamosas, pero que no han llegado a invadir más allá de la membrana basal, y se clasifican estos VINE de acuerdo al grado de compromiso que tienen en el epitelio, ¿no?, al igual que los NIC, ¿no ven? VINE 1, VINE 2 y VINE 3. Fijándose el VINE 3 que abarca todo el espesor del epitelio, ¿no? Por esta clasificación cubrimos el VINE 1, VINE 2 y VINE 3, ya no se clasifica, ¿no? Ahora se menciona o se utiliza lesión de alto grado, VINE, o lesión de bajo grado, VINE, ¿no? La lesión de alto grado, VINE, ¿cuál sería? VINE 2, VINE 3, ¿no? Y la lesión de alto grado, ¿no?, y la de bajo grado, VINE 1, ¿no? Obviamente la que en realidad es precursora para cáncer es, al igual que nosotros, el alto grado, ¿no?, lesión de alto grado, VINE, ¿no? Ahora es un cuadrito donde se menciona, ¿no?, la nomenclatura del HPV, ¿no? Entonces es una comparación de lo que les dije, ¿no?, tanto de los NIC1, PI1, VINE1, que se corresponde a lesión de bajo grado, ¿no?, y tanto lo que es la NIC2, VINE1, VINE2, NIC3, NIC1, VINE3, que se corresponden a las lesiones de alto grado, ¿no? Obviamente, en relación a la vulva, hemos dicho que son el VINE 2 y el VINE 3 se toma el VIN 1, VIN 2 y VIN 3, ¿no? Y también ahí tienes las lesiones diferenciadas, ¿no?, de precursores de la vulva. Ahora, en relación a la fisiopatología, tiene un similar cuadro fisiopatológico a las infecciones por el NIC o al VIN, ¿no?, o sea, neoplasia intraepitelial o a la puede ser de cervix o neoplasia intraepitelial de vulva, ¿no? Rara vez va a detectar como lesiones
primarias, a menudo van a surgir y van a proliferar como una extensión del NIC, ¿no? de la neoplasia infertilidad cervical en el tercio superior de la vagina, ¿no? Que es el que está con continuidad con el cuello del útero, ¿no? Ahora, esta penetración del virus del HPV puede ser consecuencia de ablaciones, ¿no? Lesiones de la mucosa vaginal, ¿no? Y se ha detectado DNA HPV más o menos en el 98% de las lesiones del VAI y 75% de los cánceres de vagina, ¿no? Y el serotipo de HPV más frecuente en este caso es el 16, ¿no? Pongamos los más frecuentes, los más de alto riesgo son el 16 y el 18. Bajo riesgo, 6 y 11. Factores de riesgo, no hay un factor de riesgo en específico para este tipo de lesiones, ¿no? Y van a ser los mismos que para el o para la neoplasia intraepitelial cervical, o sea, factores de riesgo asociados a o para infección por el HPV, ¿no? ¿Cuáles son? Porque menciona, ¿no? Edad temprana de inicio de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, no uso de anticonceptivos, no uso de métodos de barrera, inmunosupresión, multiparidad, todo relacionado a infección por el HPV, ¿no? Tiene comportamiento o tiene importancia igual para las lesiones del VAI, ¿verdad? Aparece más frecuentemente en la posmenopausia, pero actualmente se está viendo que también va a haber un incremento, ¿no? En la población joven, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico básicamente se hace por los antecedentes que tiene la paciente. Porque no va a venir una paciente de la consulta ginecológica diciendo, doctor, hágame una vaginoscopía. No lo va a hacer, ¿no? Porque algunas pacientes ni saben que existe cáncer de vagina. Entonces, ¿cómo haces el abordaje? Por ejemplo, si tienes una paciente que le has hecho una colposcopía y sale una lesión de alto grado, le hacen vaginoscopía. Ya hacen, ¿no? O si tiene una paciente con una lesión de tipo habitual en la vulva, ya hacen ¿qué tienen que hacer? ¿No? ¿Por qué? Porque tienen continuidad, ¿no? Entonces, sí o sí, en este caso, los pacientes que ya tienen una lesión, ¿no? De alto grado, o más todavía, si tienen ya un cáncer, ya en vulva, vagina, ovario, endometrio o ano, entonces tienen que hacer, aunque no haya lesiones aparentes de sospecha en la vagina, tienen que hacer una inspección total y además tienen que hacer una vaginoscopía, ¿no? Que es básicamente la colposcopía, ¿no? ¿Qué es lo que van a buscar? Básicamente la presencia de esto, ¿no? Lesiones acetoblancas, ¿no? Similares a lo que es la vulva, ¿no? En el cuello del útero vas a poner, ¿verdad? ¿Cómo son lesiones acetoblancas de bordes bien definidos, sobre elevados, que además pueden tener atipia de los vasos sanguíneos, mosaicismos, ¿no? Entonces, y además hacen el test de Schiller, ¿no? Que es con Lugol, ¿no? Con el Lugol, y las áreas que tienen menos tinte son las áreas que tienen más riesgo de tener una lesión de alto grado, ¿no? ¿Cómo se hace? Básicamente es lo que se hace, ¿no? Una biopsia en sacrobocado. Aquí es una biopsia en sacrobocado. En vulva, ¿cómo era? Ilusión de tipo, biopsia de tipo punch. Aquí es una biopsia en sacrobocado. Entonces, solamente se hace la pesquisa cuando hay un antecedente, ¿no? O también, por ejemplo, una paciente que tienes HPV positivo, digamos, tenía cáncer de cuello uterino, estadio 1B, y resulta que el ginecólogo le hace la histerectomía y los controles posteriores hace solamente
colposcopía y hace tomas de PAP de la cúpula. Pero nunca se fijó que en una parte de la vagina ya tenía una lesión de alto grado. Y esa paciente a los 2-3 años, ¿qué va a pasar? Para debutar con un cáncer. Entonces, siempre en pacientes que tienen especialmente posterectomía, principalmente por una esterectomía, por una lesión de alto grado o un cáncer, sí o sí tienes que hacer la endoscopía. Pero eso es cuando no se ve. Pero obviamente si vas a hacer una división, un examen especular, y vas a ver en la vagina, en cualquiera de las paredes, una lesión ulcerada, una lesión con sangrado, un nódulo, una lesión de cambio de color rojizo o negro, entonces, o vas a encontrar peor aún una masa tumoral en la vagina, exofítica, sangrante, entonces obviamente ya tienes idea de que esa paciente ya puede tener un cáncer, ¿no? Entonces, igualmente ahí no haría mucha falta de que hagas una varioscopía, directamente es una biopsia, ¿no? Entonces vas a confirmar si es una lesión de bajo grado, alto grado, o todavía sigue siendo una, o ya es un cáncer, ¿no? Un cáncer de vagina. Entonces, al igual que en la vulva, el diagnóstico del in vivo es por biopsia. Aquí se ven las imágenes, ¿no? De lo que es una vaginoscopía, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Una lesión, un área que debe ser un aceto blanca, ¿verdad? De bordes bien definidos, sobre elevados, que puede tener glutiado, puede tener cambios de vasos sanguíneos atípicos, ¿no? Se ven los vasos sanguíneos atípicos, tiene glutiado, y también tiene aceto blanca bien definida, ¿no? Pero en estos pacientes seguramente han hecho una biopsia, ¿no? Para determinar. Y también otro método diagnóstico también es la citología. Si haces una paciente PAP, no te cuesta nada hacer bien una citología o un raspado de las paredes de la vagina, ¿no? Y ahí también te puede determinar si tiene cambios celulares típicos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para una vaina? El tratamiento de esta lesión cancerosa va a ser básicamente de acuerdo al tipo de vaina. Si es un vaina de tipo 1, que hemos dicho que es lesión de bajo grado, el tratamiento puede ser una observación, ¿no? Observación de la lesión de forma periódica, ¿no? Cada 6 meses, cada año. Ahora, si tienes un vaina ya de tipo de alto grado, pues el tratamiento es una extirpación o una ablación, o también se puede poner antineoplásticos tópicos, o algunos incluso hacen hasta la terapia de primera intención. Entonces, en la vaina de tipo 1, la estrategia por observación ha demostrado que ha habido degresión de la lesión en gran parte de los pacientes, como el 8%. Ninguna de las lesiones del vaina logró progresar hasta llegar a una vaina de alta malignidad o cáncer invasor, ¿no? Y la lesión a menudo fue resultado de una infección transitoria por el HPV. Obviamente esto no quiere decir que una paciente con vaina de tipo 1 lo vas a dejar y no la vas a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes una paciente con vaina de tipo 1, que es una lesión de bajo grado, pero que ya tiene cambios celulares atípicos por el HPV, y todavía se expone a los factores de riesgo, ¿no? Como que es una ilumina, que fuma, que tiene promiscuidad, no usa ningún tipo de anticonceptivo, pues esa paciente, uno puede que este VAI sí haga lesión, pero puede que tenga una nueva lesión que justo va a ser un VAI de tipo 2 o 3, ¿no ve? Que no es que no ha progresado, sino que otro problematorio de riesgo que sí ha tenido se ha formado, ¿no? Otra lesión. Entonces, por eso se dice que hay que hacer seguimiento, no dejarlas más.
Ahora el que nos interesa es el MAIN de tipo 2 y 3, que son los de alto grado, ¿no? Y el tratamiento va a depender de qué? Del número de las lesiones, de la actividad sexual que tiene la paciente, porque no es lo mismo hacer el tratamiento de una paciente de 50 años como una de 80, ¿no? La de 50 con seguridad todavía tiene intimidad, y la de 80 pues difícilmente ya va a tener, ¿no? Tal vez, ¿no? La longitud de la vagina, pacientes han sido sometidas, por ejemplo, a una radioterapia previa, por ejemplo, una paciente que ya tuvo un tratamiento con un cáncer de cuello uterino, digamos, y pacientes que tienen recurrencias a una VAIN anterior, ¿no? Y todo esto va a depender de qué tipo de tratamiento va a hacer la paciente, ¿no? Siempre es importante considerar eso, ¿no? Porque puede alterar, ¿no? Uno, la actividad sexual, y también puede provocar dificultades o cicatrices o estenosis en la vagina, ¿no? Que puede causar dolor o dispareunia, ¿no? Entonces, cuando se hace un tratamiento por extirpación, está indicado generalmente cuando hay una lesión, de una local lesión, ¿no? Y es una decisión local ampliada, ¿no? Se hace una, esto no es una decisión local ampliada, esto es una vaginectomía total, ¿no? Entonces, en la extirpación o en la decisión local ampliada, el objetivo es que tengas márgenes libres, ¿no? De lesión, por lo menos 1 o 2 centímetros. Ahora, por ser la vagina un órgano, puede decirse, que está en continuidad o en íntimo contacto con la vejiga y el recto, entonces tiene riesgo, ¿no? De que tengas, de que presente complicaciones, ¿no? Como lesiones. Puede ser. Entonces, por lo que está la vagina en contacto íntimo con la vejiga y el recto, entonces hay, ¿no? Probabilidad de que tengas complicaciones, ¿no? Como lesiones, hemorragias de la vejiga, el recto, cicatrices, estenosis vaginales posteriores que pueden provocar un entorpecimiento del coito vaginal o también estenosis, ¿no? Y también cada uno sabe que puede provocar, si hay lesión de la vejiga o el recto, fístulas, ¿no? O comunicaciones, fístulas vesicovaginales o fístulas rectovaginales, ¿no? Ahora, un tipo de tratamiento útil también es la ablación con el dióxido de carbono, ¿no? Que generalmente está indicado para los MAIN que son múltiples, ¿no? O sea, en varias localizaciones de la vagina, y también está indicado para pacientes que aún todavía tienen o desean, ¿no? Conservar su actividad sexual, ¿no? ¿Qué es lo que puede provocar? ¿Cuál es el riesgo de este tipo de tratamiento? Lo mismo, ¿no? Puede provocar lesiones térmicas. ¿Por qué? O hemorragia. ¿Por qué? Porque está en íntimo o en proximidad con la vejiga y el recto. Ahora, en relación a la radioterapia, menciona que es escasa, ¿no? La radioterapia en caso de una VAIN de alta malignidad, ¿no? El riesgo de una radioterapia en estos pacientes va a ser la presencia de estenosis, adherencias, úlceras, necrosis en la vagina y fístulas, tanto vesicovaginales como rectovaginales. También va a entorpecer cualquier interpretación del tipo
citológico, colposcópico o histológico, ¿no? Ahora, en caso de que hagas una paciente una radioterapia y tenga nuevamente una VAI, una recidiva, entonces eso te obliga a que hagas una cirugía radical, ¿no? Una vaginectomía completa. Hasta ahí, ¿no? Los VAI, ¿no? Es más o menos sencillo, ¿no? Ahora nos toca hacer cáncer de vagina, ¿verdad? Que es la progresión, ¿no? Cáncer de vagina. Entonces dijimos que el carcinoma primario de vagina era muy raro, ¿no? La mayoría de las veces es secundario a la continuidad de un tumor, un cáncer de otro cáncer, ¿no? Usualmente el cervix, ¿no? Cervix, ¿no? Ahora, pues, ¿no? El cáncer se detecta en la vagina, por lo general es una metástasis, ¿no? Más que una enfermedad primaria, ¿no? Más del 90% de nuestra enfermedad carcinoma de células escamosas y casi un 10% es adenocarcinoma. Sin embargo, también en la vagina pueden aparecer otros tipos de cánceres. Por ejemplo, pueden aparecer los melanomas. Los melanomas también puede aparecer los abdominosarcomas, ¿no? Los abdominosarcomas, porque también la vagina tiene componente muscular. Obviamente esos son más agresivos, ¿no? Tanto el melanoma como el abdominosarcoma. Se presenta en enfermedades más precoces, ¿no? Por ejemplo, los abdominosarcoma, incluso hay una literatura que se presenta hasta en niñas de 3, 5 años. Y el melanoma en mujeres de 20, 25 años, ¿no? A diferencia del carcinoma de células escamosas que ya se presenta arriba de los 50, 70 años, ¿no? Entonces, en relación a la epidemiología, en el año 2011 más o menos se calculó, se diagnosticó más o menos 2.570 casos de cáncer de vagina, de los cuales 780 han llegado a fallecer. Una incidencia global de aproximadamente 0.45 por 100.000 mujeres, ¿no? La frecuencia de este cáncer va aumentando con la edad y alcanza su punto máximo aproximadamente hacia los 80 años, ¿no? Con una edad media de diagnóstico de los 58 años, ¿no? En relación al riesgo, factores de riesgo, pues lo que dijimos, ¿no? Mismos factores de riesgo que para una infección por el HPV, ¿no? Comparte los mismos factores de riesgo que para el cáncer del cuello uterino, ¿no? Que era la promiscuidad, inicio de vida sexual activa muy prontamente, inmunosupresión, VIH-Sida, infecciones vaginales, y también mencioné en este caso el antecedente de exposición intrauterinamente del dietilmetilmestrol. Esto asociado generalmente a el adenocarcinoma de células claras, ¿no? Que es un tipo agresivo y de edad precoz que aparece en las mujeres, ¿no? Que es una variante del adenocarcinoma de vagina, ¿no? Al compartir los mismos comportamientos de riesgo con HPV, ¿no? del cáncer de cuello uterino, entonces mencionamos que igualmente altamente asociado con infección por HPV, especialmente las cepas 16 y 18. Ahora, como dijimos, la mayoría de los cánceres de vagina o las lesiones son asintomáticos, ¿no? La mayoría. Pero sin embargo, cuando ya hay un estadio ya avanzado, el cáncer tanto, esto en relación al cáncer de vagina o cáncer de cervix, ¿qué es lo que tienen las pacientes? Siempre refieren que tiene sangrado transvaginal, y generalmente refieren que tiene un sangrado transvaginal post-coital, ¿no? ¿Qué van a tener? Al haber una masa pélvica, una masa tumoral en la vagina, ¿qué es lo que van a tener? Dolor pélvico. Esa masa que va a provocar una secreción vaginal fétida, ¿no? Maloliente, como carne molida. Es bien característico el dolor. Cuando vas a
tienes una paciente que te viene con sangrado anormal y haces la revisión, el olor que desprende el paciente con cáncer es bien característico. ¿Qué va a tener? Disuria y hematuria. Obviamente, si tienes un cáncer de vagina en la pared vaginal anterior, que está relacionado con la vejiga, para tener disuria, hematuria. Ahora, si tienes una masa tumoral que está comprometiendo lo que es el recto, el colon, entonces puede tener estreñimiento, ¿no? Puede tener deposición con sangre, ¿no? ¿Cómo se llama la deposición con sangre? Melena. Hematemesis. Melena es cuando es digerida. Con estrías de sangre, ¿cómo se llama? Luego, pues va a tener una masa pélvica, ¿no? Y obviamente el diagnóstico va a ser por medio de la biopsia, ya sea de una de las lesiones o por medio de una sospecha por una vaginoscopía, una lesión que es determinado que tiene riesgo, ¿no? Y la biopsia en este caso es en saca vocal. Siempre se recomienda que utilices la pinza de saco vocal casi de la forma más perpendicular posible, para que tomes una profundidad de más o menos casi más de 5 milímetros. Lo que también es difícil, me imagino, ¿no? Y también obviamente la vaginoscopía es muy complicada, ¿no? Por eso es que a veces no lo realizan, ¿no? Y dejan libre a la paciente y la debutan después con cáncer de vagina. Aunque si no hay una lesión macroscópica detectable, o sea, visible, pues la vaginoscopía es útil para dirigir la biopsia, o sea, el sitio donde vas a biopsiar. Ahora, cuando tienes una paciente, ya sea con una masa, principalmente con una masa pélvica en la vagina, entonces tienes que hacer todas las maniobras para que determines más o menos el grado de compromiso que tiene el tumor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Siempre se hace un tacto bimanual. ¿Para qué? Para determinar más o menos el tamaño del tumor. Luego tienes que palpar los anexos, ¿no? ¿Para qué? Para determinar si están fijos, si están móviles, si están dolorosos. Luego tienes que hacer un tacto, una división por vía rectal, ¿no? ¿Para qué es la división por vía rectal? Es para ver si no hay compromiso de los paramétricos, ¿no? De los ligamentos cardinales, los ligamentos futurosacros, ¿no? Y también te ayuda a delimitar el tamaño del tumor, porque querer delimitar el tamaño del tumor, una paciente que tiene un cáncer de cervix o vagina que está comprometiendo toda la vagina, al intentar introducir, para empezar no vas a poder, está completamente rígido, ¿no? Está completamente doloroso y con sangrado. Entonces, para evitar hacer por vía vaginal, ni siquiera entra el espéculo. Intentas hacer un ejercicio especular, no entra, está duro. Entonces, ¿qué haces? Por vía rectal, ¿no? Por vía rectal, ¿cómo hacen? Siempre hacen, ¿no? ¿Cómo hacen el tacto rectal? Siempre hacen el coqueteo, ¿no? Vaselina, coqueteo anal. Porque si no haces coqueteo anal y le metes directo, ¿qué vas a provocar? Lo vas a provocar un paciente de paro, ¿no? Chao. Siempre coqueteo anal con vaselina. Introduces con el dedo, al igual que con la próstata, ¿no? ¿Cómo hacen el nombre de la próstata? Con el dedo, ¿no? Palpas más o menos. Un dedo es un nombre, o con dos. Con uno, ¿verdad? Con uno. Y ves el tamaño de la próstata, ¿no? Y aquí, en este caso, con dos, con un dedo. Un dedo determinas el tamaño del tumor, ¿no? Hacia la parte anterior y determinas si los parámetros están móviles o están adheridos. Y obviamente ya tienes que hacer estudios para que hagas la estadificación, para ver en qué etapa del cáncer de vagina está. Como la mayoría de los cánceres de la pared del tracto vaginal inferior siempre se hace tomografía, ¿no? Tomografía abdominopélvica, ¿no?
resonancia magnética, la tomografía de formación de los neutrones. Si hay una masa tumoral en la pared anterior de la vagina y la paciente tiene disuria o la quiuria, orina con sangre, se hace una cistoscopía o endoscopía, ¿no? Si hay una masa tumoral en la pared vaginal posterior con estreñimiento, hematoquesia, pues harás una rectosigmoidoscopía, ¿no? Una toma de biopsias respectivas, ¿no? Para identificar el grado de cáncer, ¿no? Ahora, el pronóstico de vida va a depender de varios aspectos, ¿no? Como que paciente que tenga, por ejemplo, más de 60 años, paciente que tenga síntomas en el momento de diagnóstico, o sea, que síntomas, ¿no? Masa tumoral, con dispareunia, orina con sangre, deposiciones con sangre, estreñimiento, eso ya te dice automáticamente que es un paciente con cáncer, estadio por lo menos 3 o 4, ¿no? Si ya tiene síntomas, ¿no? Si no tiene síntomas, entonces es un estadio 1 o un estadio 2. O tumores poco diferenciados, o lesiones en el tercio medio que es inferior de la vagina, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Cuando tienes una paciente con sospecha, haces biopsia vaginal, una exploración física completa, como os dije, tacto manual, haces un tacto rectal. Ahora también tienes que hacer legados o biopsias endometriales, ¿no? ¿Para qué? Para que veas si no hay metástasis hacia el útero, metástasis hacia el endometrio, o para ver si no es un secundarismo, ¿no? Pues puede ser que gran parte de los tumores de vagina son secundarios a otros cánceres del tracto genital inferior o superior. Y lo mismo, cistoscopías, seccionoscopías y tomografía, ¿no? Para estratificar. Y ahora, para la estratificación, igual se utiliza lo que es la estratificación implementada por la Federación Internacional de Cosmetología y Obstetricia, ¿no? Que lo divide en 4. El 1 es un tumor que está limitado solamente a la vagina, ¿no? Solamente limitado a la vagina. Supervivencia, en el momento de este estadio, de 65 a 95%. Estadio 2 es una invasión hacia los tejidos paravaginales, pero que no ha habido una invasión de la pared pélvica. Supervivencia 50-80%. El 3, el tumor ya se va a expandir o ya va a comprometer la pared pélvica, va a comprometer el tercio inferior de la vagina, también va a provocar o causar hidronefrosis, ¿no? O un riñón no funcional. ¿Esto por qué? Porque va a haber una obstrucción de los uréteres, ¿no? Y esto puede o no puede haber metástasis celular, ¿no? Supervivencia a los 5 años de 30-60%. Y en 4, lo que vimos, ¿no? En 4A, y va a haber un compromiso de la mucosa vesical, rectal, y 4B, metástasis a distancia, ¿no? Principales sitios, los pulmones, huesos, hígado, ¿no? Está más fácil que el cáncer de vulva. El cáncer de vulva es más en vulva. El 1A, 1B, ¿no? 1A menos de 2 centímetros, menos de 1 milímetro. 1B más de 2, más de 1 milímetro. El 1-2 ya compromete el tercio inferior de uretra, vagina, recto. Y 3, ya hay compromiso de los ganglios linfáticos, ¿no? 3A, 3B, 3C, ya hay invasiones a la ciudad, ¿no? Por la parte. Y 4A, ¿no? Vejiga, recto. Y 4B, lo mismo. Entonces, esa es
Ah, que el cáncer de cuello uterino es más bonito que más difícil. Está claro, ¿ves? Hasta aquí. Se ve el grado 1, solamente la vagina, ¿no? Grado 2, a los pedidos para vaginales, ¿qué hay aquí? Hasta aquí arriba están los ligamentos de los terminales, ¿no? Los más bien rotos. Ya se cae. Músculo, entonces hay cojín, el tejido fibrocartilaginoso, ¿no? Y más allá de la pared. Pélvica, ¿no? Entonces 2 para vaginal, 3 pared pélvica, ¿no? Y te debe ver hidronefrosis, después de ver el riñón no funcionante, y esto con o sin afectación de los láminas, ¿no? 4A, hacia la mucosa vesical, mucosa rectal. Y 4B, metástasis a distancia, ¿no? Pulmón, hueso, hígado. Ahora, en relación al pronóstico, este pronóstico es explicado. Obviamente, estamos hablando más, casi 100% de carcinoma de células escamosas. No estamos tocando el carcinoma de células o de un adenocarcinoma, de células escamosas. El pronóstico va a depender de la etapa 5, ¿no? O sea, de la etapa 1, 2, 3 o 4, ¿no? Pero también hay otros factores que están relacionados con el pronóstico sombrío, ¿no? Como un mayor tamaño del tumor, peor pronóstico, y la adenocarcinoma cuando está presente, peor pronóstico, una edad avanzada, peor pronóstico. Ahora, la supervivencia de los 5 años en una etapa 1, 85-92%, una etapa 2, 68-78%, y una etapa 3 o 4, 13-58%. Ahora, en relación al tratamiento, este debe ser individualizado y basado en factores como el tipo del tumor, la etapa del filo que se encuentra en el tumor, la localización, ¿no?, del tumor y el tamaño del tumor. En la etapa 1, es cuando hay una afectación solamente de la vagina, ¿no? En este caso, tanto la cirugía como la radioterapia son opciones para esta etapa, ¿no? Entonces se puede hacer tanto cirugía como una radioterapia, ¿no? Ahora, en relación a la cirugía, se puede hacer una laparotomía radical, también se recomienda hacer una linfadenectomía pélvica, ¿no? Y generalmente esto para los tumores que están situados especialmente en el tercio superior de la vagina, ¿no? O de la cúpula vaginal. Y la radioterapia puede hacerse tanto por radio externo, una radioterapia externa, como también con la braquiterapia, ¿no? O de forma combinada, ¿no? La radioterapia es más dirigida, ¿no? Ahora se menciona que la braquiterapia sola también se ha demostrado que tiene éxito para lesiones de pequeño tamaño, en algunos casos seleccionados de cáncer de vagina, etapa 1. Ahora, en la etapa 2, dependiendo de las circunstancias y el criterio del médico tratante, estos pacientes se pueden someter a una cirugía o una radioterapia primaria, o sea, la neoadyuvancia, ¿no? No adyuvancia con posterior cirugía, ¿no? Entonces se ha demostrado que más o menos en las pacientes tratadas solamente con cirugía, un 70% de sobrevivencia, pacientes con cirugía y radioterapia, radioterapia un 70%, y pacientes con la combinación de ambas, 58%.
siempre. Lo mismo, la radioterapia siempre se puede hacer una combinación de la radioterapia externa con la interna, ¿no? Que se conoce como brachyterapia. En relación a la quimioterapia, está recomendado o se está haciendo la quimioterapia principalmente con el cisplatina, que también actualmente estamos utilizando el 5-fluoracidoles. En la etapa 2 o la etapa 3 y la etapa 4, la etapa 3 tenemos que es pared pélvica, ¿no? Pared pélvica y gonalfosis, y la 4 hay como es la vejiga. Vejiga o el recto, ¿no? En este caso está recomendado hacer la radiación externa sola o combinada con la brachyterapia. Y también se recomienda hacer la quimioterapia con cisplatina, ¿no? En la 4B, cuando ya hay una metástasis a distancia, y realmente es un estado que ya no es curable, ¿no? Sin embargo, se está haciendo estudios de experimentación con antineoplásicos y el tratamiento básicamente va a ser paliativo, ¿no? O sea, manejo del dolor, ¿no? Y mejorar la calidad de vida, ¿no? Los puntos más frecuentes de diseminación: hígado, pulmón y hueso. No se ve, ¿no? Es un resumen más o menos del tratamiento que se va a hacer de acuerdo a los estadios. De la VAI, ya hemos hablado, ¿no? Que se puede tratar con láser, una sesión local ampliada, una vacunotomía o una radioterapia, ¿no? Ahora, en el estadio 1 del cáncer de células epidemiológicas, voy a hacer radioterapia o cirugía, ¿no? Ahora, en el caso del enfermo de carcinoma, sí es el proceso de cirugía, radioterapia o la terapia local combinada, ¿no? Ahora, en estadios 2, 3 y 4 se puede hacer radioterapia, cirugía y quimioterapia. Y en el 4B dijimos que no hay ningún tipo de tratamiento, pero sin embargo que podrían hacer radioterapia. Ahora, en relación a la quimioradioterapia, se considera que la adición de un antineoplásico a la radioterapia es útil en aquellos pacientes que tienen un cáncer local avanzado. O sea, esto es como una forma igual de neoadyuvancia, ¿no? Antes de hacer la radioterapia, haces la quimio, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas reducción de la masa pulmonar y mejor respuesta a la radioterapia, especialmente en pacientes con cáncer avanzado, ¿no? Y esto te va a permitir que trabajes también con menores dosis, ¿no? Y las menores dosis te va a dar menos riesgo de que tengas estenosis vaginal o formación de fístulas, ¿no? Fístulas, esto cuando haces la quimioterapia. Y en general, la quimioterapia solamente hacer quimioterapia en una paciente con cáncer de vagina es ineficaz para el tratamiento. Siempre radioterapia, ¿no? Al igual que cáncer de cervix, ¿no? Siempre se hace cáncer de cervix, radioterapia y al mismo tiempo quimioterapia, ¿no? Ahora, en relación a la vigilancia, las fallas terapéuticas casi siempre ocurren en los 2 años siguientes al final del tratamiento primario, ¿no? Las pacientes son generalmente examinadas cada 3 meses durante los primeros 2 años, ¿no? Luego cada 6 meses hasta los 5 años de completar la vigilancia, ¿no? Luego de 5 años del régimen terapéutico, las pacientes se valoran cada año, ¿no? Siempre y cuando no tengan lesiones de alto grado o lesiones sospechosas. Eso es lo que se realiza, siempre se realiza frotes intracorniculado, el examen pélvico, ¿no? Una atención cuidadosa a los ganglios inguinales, ¿no? Y también se hace mucho no solamente el corniculado, también se puede hacer lo que es la citología, ¿no? De las paredes vaginales, y también se puede hacer la mastoscopía.
Ahora, una vez que has tenido una paciente con cáncer de vagina y has hecho un tratamiento y en el seguimiento tienes nuevamente una lesión de aparente sospecha, entonces se reconoce o se diagnostica una enfermedad recurrente solamente con la biopsia. Ahora hay dos tipos de recurrencia, ¿no? Una recurrencia crónica central y una recurrencia en las paredes laterales de la pelvis, ¿no? Cuando hay una recurrencia crónica central o una paciente que tiene un tratamiento pélvico radical, las opciones de tratamiento van a ser limitadas, ¿no? Y en este caso saldría indicado realizar una examperación pélvica, ¿no? Obviamente con apoyo psicológico, ¿no? Porque hacerse una examperación pélvica disminuye bastante la calidad de la paciente. Ahora, cuando hay una recurrencia con compromiso de la pared lateral de la pelvis, que se caracteriza por presentar dolor ciático, edema y hidronefrosis, estos pacientes pueden recibir quimioterapia y radiación, lo cual es efectivo, ¿no? Para este tipo de recurrencia. Ahora, la supervivencia después de una recaída es baja. Entonces, hasta ahí sería lo que es cáncer de vagina, cáncer de vulva, ¿verdad? Para el siguiente vamos a ver cáncer de cervix. Cáncer de cervix, lesiones premetásicas de cervix. Es un tema más, es un poco más largo, ¿no? Vamos a terminar en la misma clase. Pero ya no vamos a hacer mucho énfasis en lo que es HPV, empezamos al diagnóstico, a la sospecha y a la identificación del cáncer de cervix y al tratamiento. Luego que viene ovario, ¿no? Ovario, pues mandado, mama, menopausia. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Está claro que es BIND, BIN, MIC, la medicación. Como si hubieses trabajado. Está claro, ¿no? Sí. Ahorita, ¿no? Pero para su examen se van a olvidar. No vamos a olvidar, ahí nos vamos a recordar. Ahí sí que no. ¿Será? Porque se olvidan. Vamos a pisar los pies de la universidad. Nos vamos a olvidar ahorita, pero para el parcial no vamos a recordar. Es BIND. Pues sí, como si hubieses trabajado. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Ya es hora de... ¿Cuánto falta? No falta, dice el Paul, ya dijeron que... No hablaremos de eso. Ahorita nomás, el examen. ¿Dónde dice examen? Ahí, el tema de esa prima. Está equivocado de tecla. Copy, pero. Ya hemos dado. El que vamos a dar, queremos dar. ¿Dónde está ese? No la he hecho todavía. ¿Qué está buscando? Ya, hacer esta base. Este cuerpo uterino no vamos a ver. Solo cervix.
ovario, mama. Y para el final. Este tutorial del médico de cáncer tampoco, porque ya estamos viendo como que es en las tres sesiones estamos viendo. Por eso no. Luego pasaríamos a esto, ¿no? Actividad, actividades. Todo es la segunda parte. Eso es todo el temario, segundo y final. ¿Cuántos temas? El primero era endometriosis, distosia, complicaciones, procedimientos, ¿no? No, procedimientos para eso, ¿no? Procedimientos para el segundo, luego esto para el segundo, vulva para el segundo, vagina para el segundo, cuello de útero para el segundo, ovarios. Hasta varios. Ovario y ovario. Ovario, cervix, vulva, vagina y procedimientos. 5 temas, ¿no? ¿Cuál? No, eso del primero, Ya, no, ahorita no. del segundo. Ah, sí, ¿Cómo están? Lo más complicado es ovario. Muy largo. sí, fue para- Y esto tampoco va a ser mucho, ¿no? ¿Hemos visto, no? Esto va a estar más fácil. Ah, no, aquí está más difícil, ¿no? Patología mamaria, ¿no? Ya. Patología mamaria, esto no va a entrar al inicio. Esto sí, esto sí. Esto sí. 1, 2, 3, 4. Ya. Vayan con calma, ¿eh? Vayan con calma. Sin hacer bulla. Me voy a quedar.